Bienvenidos, esto es Pinceladas Bíblicas. Soy el Padre Antonio Escobedo desde el Seminario Vicentino. Les agradezco que puedan acompañarnos. Esta es la primera reflexión de varias que hemos preparado para esta Cuaresma. Vamos a estar hablando sobre el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan como preparación para la Pascua. Podemos decir de entrada que el Evangelio de San Juan es particularmente distinto a los sinópticos. Como iremos viendo, tiene muchos matices que nos van a reflejar una identidad de Jesús que es la que queremos ir descubriendo. En primer lugar, vamos a hacer nuestra oración. Señor, Tú nos has dado la Escritura para nuestra salvación y para nuestra instrucción. Concédenos leerla, escucharla y meditarla para nutrirnos en la fe y ser confirmados en la esperanza de la vida eterna que Tú nos has dado en Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que notar es que el Evangelio de San Juan dista mucho de la imagen que tenemos habitualmente grabada en nuestro corazón de la pasión de Jesús. Esa imagen del Jesús sangriento, dolorosa, debemos de borrarla. Tal como esta imagen que les estoy mostrando, el Jesús ensangrentado, sufriente, doloroso, tenemos que quitarla de nuestra mente porque San Juan nos va a presentar otra dimensión completamente distinta de nuestro Señor. Entonces, una vez borrada esta imagen, vamos a iniciar repasando cada uno de los versículos del Evangelio de San Juan. Tengo que decir que en la Pasión, los capítulos 18 y 19, tienen 11 manifestaciones de Jesucristo. 11 momentos en los que San Juan nos va a decir quién es Jesús, se nos va a revelar quién es Jesús. La primera manifestación abarca los versículos 1 al 11 del capítulo 18. Es ahí donde nos vamos a detener en esta ocasión. Versículo 1. Después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un jardín, en el cual entró él con sus discípulos. El torrente Cedrón es particularmente importante. Es el lugar donde David había sido traicionado cuando él huía. Es el lugar del sufrimiento. De hecho, era el lugar donde los judíos tiraban la basura de Jerusalén. Por lo tanto, el lugar del Cedrón nos ofrece una imagen perfecta de lo que es el infierno, y por eso Jesús repetidamente dice que era la Gehenna. En la noche todo el mundo quemaba la basura, además los herreros están ahí trabajando con el fuego alto, por lo tanto ofrecía la imagen perfecta para el sufrimiento. Es ahí donde empieza la pasión, en el Cedrón. Nos dice San Juan, había un jardín. La mayoría de las traducciones dice que era un huerto. Yo prefiero decir que es jardín, porque diciendo jardín nos está remontando a un pasaje del Antiguo Testamento, efectivamente, el Génesis. Ahí donde había sido el lugar del pecado, donde había sido el lugar de la equivocación, ahora se convierte en el lugar de la nueva salvación, en el lugar de la redención. Por lo tanto, Juan nos está manifestando una nueva vida, algo distinto por completo. Así que preferimos poner jardín en lugar de huerto. Vamos a hacer un viaje virtual al Monte de los Olivos, ayudados de los mapas digitales, para que ubiquemos dónde se encuentra esto que Juan nos está narrando. En este mapa atravesamos todo el océano, cruzando por Europa, el norte de África, hasta llegar a lo que hoy es Israel. Encontramos al lado izquierdo el mar Mediterráneo, Jordania al lado derecho, y en la Tierra Santa lo vamos a localizar por 3 referencias fundamentales. Al norte se encuentra el mar de Galilea, al sur el mar Muerto, están unidos por el río Jordán. Jerusalén va a estar justo donde inicia el mar Muerto, hacia la izquierda. 40 kilómetros de distancia. Y aquí en Jerusalén nos vamos a encontrar con la explanada del templo, el Monte de los Olivos, que es el lugar donde nos está narrando Juan las escenas de Jesús,
Y es aquí donde pasa las últimas horas nuestro Señor. Aquí lo podemos ver claramente en la imagen. Con esta referencia podemos ver que el evangelista San Juan nos está llevando a un lugar que realmente existió, que realmente existe. De hecho, hay una iglesia que llevan los franciscanos actualmente y que es la que conmemora este lugar, la oración de Jesús. Vamos a ver unas imágenes para que nos adentren en esta bella imagen. Versículo 2. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Judas ya había aparecido en la narración. 3 momentos célebres donde es mencionado. Juan, capítulo 6, versículos 70 y 71. Ahí se menciona que Judas es el diablo. Capítulo 12, versículos del 4 al 6. Aquí se menciona que Judas es un ladrón. Lo que a mí me sorprende es que Jesús lo haya escogido. ¿Por qué escoge a una persona que él mismo califica como ladrón, como el mismo diablo? Parece que Jesús necesita incluso del mal. Creo que Dios va como un río, va dando vueltas, no va derecho como nosotros queremos ir. Lo importante es que el río lleve agua. Vemos aquí cómo Dios, incluso del mal, o de lo que aparentemente es malo, puede sacar cosas buenas. Dios necesita incluso de este hombre, que es calificado como diablo y como ladrón, para llevar a cabo sus planes. Capítulo 13, versículos 26 y 27. Ahí se nos dice que Satanás entra en Judas. Pareciera como si el evangelista San Juan quiere quitarle algo de responsabilidad a Judas. Y dice que es el diablo el que entró en él y él es el que lo obliga a hacer la traición que va a hacer de nuestro Señor. Fijémonos que Jesús tiene prisa por llevar su misión. Le urge. ¿Por qué tiene tanta urgencia? Pues porque es ahí donde va a ganar nuestra salvación. Versículo 3. Entonces Judas, tomando la corte romana y varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. La primera cosa que necesitamos notar de este versículo es que la corte romana estaba compuesta por más de 1000 miembros. Por lo tanto, tenemos que imaginarnos ya al Jesucristo que nos está presentando el evangelista. 1000 personas van a atacar a uno solamente. ¿Qué imagen tenemos ahí de nuestro Señor? Es alguien muy poderoso, muy fuerte. Uno solo enfrenta a 1000. En este versículo hay varias cosas que son paradójicas. Primero, van con linternas, con antorchas y armas. ¿Cuál es la paradoja aquí? Jesús es la luz. Y van a Él con esas linternas, con antorchas. Quien no está con Jesús necesita de una luz.
Pero el que está con Jesucristo no necesita de nadie más, porque de Él emana la luz que es nuestro Señor. Otra paradoja. ¿Quién es el ladrón? Habíamos dicho que era Judas. En cambio, aquí nos van a presentar que Jesús es el ladrón. Es una inversión aquí de valores. Jesucristo, que es nuestro Señor, lo están considerando como un ladrón, cuando en realidad es otra persona, Judas, al que ya habíamos visto. Versículo 4. Jesús, pues sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? Interesa subrayar la palabra sabiendo. Desde el inicio, el evangelista Juan muestra que es Jesús quien lleva las acciones. Jesús conoce a la perfección lo que va a pasar y por tanto Él va arreglando, acomodando las cosas para que sucedan como Él quiere que sucedan. Después nos dice el evangelista que Jesús salió. Es decir, es Jesús el que toma la iniciativa. Él no está esperando que sucedan las cosas. Él las provoca y sin miedo sale al encuentro. ¿Por qué no tiene miedo a la muerte de Jesucristo? Ella lo había dicho. La muerte era como un sueño. Por lo tanto, podemos decir que hay cosas peores que la muerte. En efecto, la traición, el dolor, a veces obligan a personas a que se quiten la vida. Vean cómo hay cosas peores que la muerte. Jesús va a enfrentarse para darnos la salvación y va completamente decidido a lograrlo. Jesús no le tiene miedo a la muerte. Versículo 5. Ellos le respondieron: a Jesús el Nazareno. Y él les dijo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Yo soy. Es el nombre del Padre cuando se reveló a Moisés en el Éxodo, allá en el capítulo 3, versículo 14. Es el nombre de Dios. Jesús está apropiando del nombre divino, porque es Dios mismo el que viene aquí a darnos la salvación. Ya no hay mensajeros, ya no hay enviados. Es Dios mismo en persona el que ha venido por nosotros. Versículo 6. Cuando Él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Es increíble. 1000 personas al mismo tiempo, solamente al escuchar a Dios que dice: yo soy, se rinden. Es la fuerza de Jesús. Imagínense, les pido por favor, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué potencia tiene su voz? ¿Qué fuerza tiene su voz? Que solamente de pronunciar yo soy, todo el mundo se arrodilla. Y es que ante el poder divino nadie puede resistirse. Cuando Dios se revela y se manifiesta como el Dios verdadero, todos doblamos la rodilla. Versículo 7. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. ¿A quién buscan? Esta pregunta ya la había hecho Jesús al inicio del Evangelio. Allá cuando habían ido 2 de los discípulos del evangelista detrás de él, y Jesús les preguntó: ¿a qué buscan? ¿A quién buscan? ¿O qué buscan? Ellos le preguntaron por el lugar donde vivía, donde permanecía, dónde estaba. Y Jesús los invita y permanecen con Él y entonces descubren la verdadera identidad de nuestro Señor. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde vive Jesús? Esta respuesta nos la va a revelar más adelante. En el capítulo 14 dice: yo soy en el Padre. Es ahí donde habita Jesús, es ahí donde mora nuestro Señor, en el Padre. Y ahora, implícitamente les está diciendo a toda esta corte, a los guardias, a los soldados, que vengan también. Todo el mundo está invitado a vivir el lugar, a ver el lugar donde vive nuestro Señor. Está invitado a conocer al Padre. Que no lo hayan aceptado es otra cosa, pero la puerta está abierta para todos. Versículo 8. Les he dicho que yo soy. Por lo tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Este versículo 8 está muy enlazado con el versículo 9, que dice: para que se cumpliera la palabra que había dicho: de los que me diste,
no perdía ninguno. No perdía ninguno. ¿A qué le suena esta palabra, esta frase de nuestro Señor? Vayamos al capítulo 10, un poco antes del Evangelio. El buen pastor, efectivamente, no pierde ninguno porque Él es el pastor. Él viene a cuidarnos, a protegernos. Por lo tanto, aunque esté el mal asediándonos, aunque esté una pandemia en torno a nosotros, Jesús sigue siendo nuestro pastor. Jesús sigue cuidándonos. Él está al pendiente de lo que vamos necesitando. Versículo 10. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. La oreja derecha. La oreja derecha del sacerdote era ungida con la sangre del carnero de las consagraciones. Con la sangre de este carnero también se ungía el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho de los sacerdotes. Se cree que debía ser santificada la oreja, porque con ella escucharía el sacerdote la ley de Dios. Debía santificarse la mano, porque con ella ofrecería el sacrificio. Debía ser santificado el pie, porque con él pisaría los lugares santos del tabernáculo. Al cortársele la oreja, queda impedido de realizar las funciones sacerdotales. Entonces, la desgracia de este sacerdote es grandísima, porque no puede ejercer para lo que fue consagrado. Ya no tiene la capacidad de oír, y por lo tanto no puede oír a Dios, y por lo tanto no puede transmitir la buena noticia al pueblo. Este sacerdote, al perder su oreja, pierde sus funciones sacerdotales. ¡Qué grande tragedia! Observen un detalle. El Evangelio de San Juan no nos presenta el momento donde Jesús toma la oreja y la coloca en el siervo para sanarlo. Juan no lo presenta. ¿Por qué no lo presenta? Creo yo que porque le interesa mostrarnos quién es el verdadero sacerdote. Ahora, ¿quién es el sacerdote fundamental? El sumo sacerdote es Jesucristo. Por lo tanto, los sacerdotes de la antigua alianza, los sacerdotes, esos que habían sido consagrados desde tiempos de Moisés y Aarón, ya no son necesarios. Existe un único sacerdote, Jesucristo nuestro Señor, y en Él se va a consumar todo. Los sacerdotes de la antigua alianza han sido superados. Viene el gran sacerdote nuestro Señor. Entonces, versículo 11, Jesús le dice a Pedro: mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Jesús se presenta aquí como decidido a triunfar. Es la cruz, lo que parece un suplicio, para Él es el lugar del triunfo, y viene decidido a conseguirlo. ¿Quién es Jesús en estos primeros 11 versículos del capítulo 18 de San Juan? Ojalá puedan descubrirlo con estos elementos que les he brindado. Hasta aquí llegamos, mi querida familia, en esta primera emisión de Pinceladas Bíblicas. Próximamente continuaremos con la segunda emisión de este programa. No se lo pierdan y sigan descubriendo quién es nuestro Señor.